Muy buenas noches. Vamos a empezar con la clase número 4 del módulo 3. Recordarles que el día de hoy se habilita el examen final. Para el día de hoy vamos, antes de arrancar en materia, recordar que la clase anterior los temas cubiertos fueron bioseguridad, barreras de protección, asepsia, cuartos controlados y limpios. Para el día de hoy vamos a cubrir un poquito el tema de bioseguridad hospitalaria, legislación costarricense, obligaciones del trabajador y del patrono y los EPP o equipo de protección personal. Empecemos recapitulando un poquito el asunto de la bioseguridad. Recordemos que este término, ¿verdad?, aplica conocimientos y técnicas de prevención que ofrecen garantías de protección a laboratorios, profesionales de la salud, áreas hospitalarias, industrias de dispositivos médicos, que es lo que nos compete a nosotros directamente, y personas en general, frente a la exposición a agentes considerados potencialmente infecciosos o de riesgos biológicos. Propiamente lo que es la bioseguridad hospitalaria, aquí pues se dice, ¿verdad?, que esta se aplica a través de medidas científicas organizativas que define condiciones de contención bajo las cuales los agentes infecciosos deben ser manipulados con el objetivo de confirmar el riesgo biológico y reducir la exposición potencial de agentes infecciosos. Ahora, ¿para quién o para quiénes se da todo esto? Bueno, primero para el personal de laboratorio y áreas hospitalarias críticas, para personal de áreas no críticas, para pacientes, público en general, inclusive para el material de desecho de estos lugares y en general pues para el medio ambiente. Acá tenemos un esquemita muy interesante acerca propiamente de todo lo que involucra la bioseguridad hospitalaria. Podemos decir en dos términos que esta particular elemento, ¿verdad?, que estamos cubriendo puede producir dos cosas o dos condiciones: la salud y la enfermedad. Vamos a empezar a cubrir un poquito el asunto de salud, que es lo que vemos en la parte izquierda de la pantalla. Se dice que entonces la bioseguridad hospitalaria puede producir salud. ¿Cómo? Bueno, pues con una adecuada segregación o separación o clasificación, como quieran llamarle, de los desechos hospitalarios. Recordemos, o por lo menos tengamos claro, que los hospitales, ¿verdad?, y las clínicas, los lugares en general donde se da atención hospitalaria, se dan al menos dos tipos de desechos: los comunes y los peligrosos. Los comunes deben de ser clasificados generalmente en lo que son bolsas negras, ¿verdad? Cada vez que veamos bolsas negras en este tipo de lugares, pues vamos a sobreentender que son desechos comunes, como cuáles: papelería, residuos de comida, entre otros. Mientras que los desechos peligrosos generalmente van a ser desechados y clasificados en bolsas de color rojo. Aquí estamos hablando de jeringas, algodones, ¿verdad?, muestras de orina, de heces, entre otros. Por supuesto que estos van a tener un tratamiento completamente diferente a los desechos comunes. Ahora bien, al lado derecho del esquema podemos también decir que la bioseguridad puede producir enfermedad. ¿Y esto cómo? Bueno, se da si no hay una correcta segregación de desechos hospitalarios, obviamente, ¿verdad? Entonces, si no se hace todas las cosas como tiene que ser, generando ambientes seguros, pues obviamente lo que va a generarse son pues situaciones y condiciones de enfermedad. Por ejemplo, lo que es la hepatitis B, ¿verdad?, el VIH, que generalmente pues son transmitidos a través de saliva, ¿verdad?, sangre, y pues todo esto lo vamos a encontrar en los desechos hospitalarios si no son bien tratados. Un poquito, ¿verdad?, de repaso de la semana pasada. Recordemos que
cubrimos los principios de la bioseguridad. Me interesa recalcar que la semana pasada pues hablamos un poquito de dos principios, ¿verdad? Viendo acá este esquema de izquierda a derecha, podemos decir que cubrimos con bastante tiempo lo que fue el principio de la universalidad y también el tema de las barreras de protección. Sin embargo, pues nos quedó pendiente para esta semana cubrir el tercer principio, que era el manejo de los residuos. Recordemos que la bioseguridad en términos muy generales, pues lo que va a buscar es desarrollar mecanismos, medidas preventivas que protejan la salud y la seguridad de las personas. Esto puede ser pacientes y comunidad en general. Entonces, en temas de manejo de residuos, vamos a mencionar al menos dos grandes clasificaciones, bueno, tres grandes clasificaciones más bien. La primera serían los residuos clase A, que son biocontaminados. Esto puede ser segregaciones, líquidos orgánicos, material biológico, residuos quirúrgicos, en fin, todo aquello, ¿verdad?, que fue de alguna manera tratado a través de vendas, algodones, mantas, ¿verdad? Luego tenemos los residuos clase B, que se les conoce como residuos especiales. Estos son químicos peligrosos, residuos farmacéuticos, algún tipo de medicamento vencido e inclusive residuos radioactivos. Y por último tenemos los residuos clase C, que son residuos comunes, lo que mencionábamos hace un momento, que pues es todo lo que se extrae de oficinas, ¿verdad? Llámese papelería o inclusive alimentos, que estos pues son manejados de forma muy común, ¿verdad? Como se hace en cualquier otra industria. Otro aspecto importante que hoy necesitamos recalcar es la salud ocupacional. Y vamos a decir que la salud ocupacional pues es un conjunto de actividades cuyo objetivo es fomentar y mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, ¿verdad? Esto promoviendo de varias maneras la adaptación del trabajo a la persona y la persona a su trabajo. Por ahí tenemos una pequeña imagen, ¿verdad?, que de alguna manera pues, nos da algunas pistas más específicas de lo que es la salud ocupacional, el tema de el uso de equipo de protección, la manera correcta en la que tienen que hacer carga eh, de algún elemento pesado, ¿verdad? Cómo es la forma correcta en la que debemos transportar, ¿verdad?, cargas. El tema inclusive de la postura a la hora de estar sentado, entre otros elementos, ¿verdad? Esto cubre lo que es la salud ocupacional. Algunos peligros laborales, ¿verdad?, que se dan con mucha más regularidad en los ambientes de trabajo, se pueden clasificar en 6 grandes grupos. Lo que son peligros de seguridad, llámese derrames, el tema de la altura, ¿verdad?, si tenemos que estar escalando y pues se manejan o no condiciones seguras para hacer esto, el manejo de maquinaria, la electricidad, espacios confinados, lo que son los peligros físicos, llámese radiación, rayos UV, temperaturas extremas, ruidos fuertes. Peligros de ergonomía, esto hace referencia al levantamiento a puestos de trabajo, a una mala postura. En cuanto a los peligros de la organización, se menciona lo que es el estrés, el acoso, la intimidación, la violencia, la flexibilidad, entre otros. En cuanto a los químicos, llámese humo, líquidos, gases, pesticidas, inflamables. Y por último, los peligros biológicos, que sería la sangre, bacterias, insectos, residuos animales. Propiamente, ¿verdad? Pues para este técnico que estamos generando en el tema de industria médica, vamos a centrarnos o por lo menos tener bien presente lo que son todos los peligros en general, pero
con mayor importancia los peligros biológicos, ¿verdad? Porque definitivamente están 100% relacionados y de forma directa con esta industria. Ahora, muy interesante, ¿verdad? Es pues conocer un poquito sobre temas de salud ocupacional, pero ¿qué pasa con la parte legal, ¿verdad? Todos nosotros en cualquier industria vamos a estar regidos por diferentes leyes, reglamentos y códigos que van a garantizar la seguridad y el bienestar de las personas. Y hoy nosotros vamos a cubrir por lo menos tres de estas leyes o reglamentos, ¿verdad? Que hacen referencia específica al tema de la seguridad de las personas. Y estamos hablando de la Constitución Política, de la Ley de Riesgos del Trabajo y del Código de Trabajo. Estemos claros de que estos documentos son amplios. Aquí nosotros solamente nos vamos a centrar en cosas muy específicas, muy puntuales, ¿verdad? Para esta materia. Empecemos entonces con la Constitución Política de nuestro país, específicamente el título 5, que hace referencia a los derechos y garantías individuales en su artículo 66. Por ejemplo, nos dice que todo patrón debe adoptar en la empresa las medidas necesarias para la higiene y seguridad del trabajador. Y aquí me detengo en esa palabra clave que aparece después de patrono. Dice debe. Debe hace referencia a una obligación. Aquí no es algo voluntario, ni es un asunto de que si quiere o no quiere, si le parece o no. No, la ley, la constitución como tal, obliga a que todos los patronos garanticen en la industria, indiferentemente si es pequeña, mediana o grande, indiferentemente del sector en el que se desarrolle este negocio, debe garantizar higiene y seguridad para los trabajadores. Vean qué importante. La ley 6.727, que es la segunda que vamos a mencionar por acá, es la Ley de Riesgos del Trabajo. En su título 4, artículo 195, nos dice que constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la agravación y reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades. Aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, que cualquier situación que se dé en el trabajo que yo desempeño debe ser cubierta, ¿verdad? Por el patrón. El patrón es el que va a asumir la responsabilidad de cualquier accidente o daño que un colaborador sufra a causa de las labores que desempeña. Y es muy interesante porque en las últimas líneas hace referencia a la agravación o reagravación, o sea, que si una persona tuvo un accidente, qué sé yo, pues una caída muy severa, lo hospitalizan, lo intervienen quirúrgicamente y resulta que esta persona, ¿verdad? Pues pasa un tiempo de recuperación en donde todo aparentemente está bien, pero por algún motivo, ¿verdad? Pues lamentable, la situación cambia a negativa y esta persona se agrava y ya no tiene un daño, por decirles algo, qué sé yo, en el pulmón, sino que se agrava la situación y ya también se ve afectado, qué sé yo, el riñón, ¿verdad? Hay una agravación de la consecuencia del accidente, pues todo esto igualmente el patrón debe asumir la responsabilidad de cubrir con el seguro que todas las empresas obligatoriamente deben de tener para sus trabajadores esta situación. El segundo ley o reglamento, ¿verdad?, que hace referencia precisamente a estos temas de salud y de seguridad es el Código de Trabajo. Y aquí vamos a ver dos aristas. La parte de obligaciones del patrono, que es lo que tenemos en pantalla, y en un momentito vamos a ver las obligaciones del trabajador.
Esta ley, ¿verdad? Bueno, más bien el Código de Trabajo de la Ley número 2 de la República, en su artículo 284, nos dice que, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de este código, será obligación del patrón. O sea, que dice ahí que sin pasar por encima de otras situaciones que la ley también exige, el patrón además tiene estas obligaciones que vemos a continuación. La primera es permitir a las autoridades competentes, en este caso puede ser el Ministerio de Salud o inclusive pues la Caja Costarricense del Seguro Social, la inspección periódica de los centros de trabajo y la colocación de textos legales, avisos, carteles y anuncios similares referentes a la salud ocupacional. Vean que aquí dice obligaciones, muy importante. No bajo ninguna circunstancia, por ejemplo, un patrón puede llegar a decir, no, yo le prohíbo el acceso a un representante del Ministerio de Salud. No, no se lo puede prohibir porque la ley se lo exige. Y esto es algo muy importante, el tema de las inspecciones, ¿verdad? Así se genera cierta confrontación con el patrono si hay algún incumplimiento. Como segundo elemento obligatorio es cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias para la capacitación y adiestramiento de los trabajadores en materia de salud ocupacional. Entonces aquí está diciendo que los trabajadores deben ser capacitados en salud ocupacional y como lo vimos anteriormente, la salud ocupacional tiene que ver con todas esas medidas, ¿verdad?, que van a garantizar un ambiente seguro y la adaptación del trabajador al entorno y viceversa. Así que tiene que haber una capacitación en donde se le dice al colaborador, bueno, este es el equipo de protección personal que usted debe utilizar, esta es la manera correcta en la que usted debe de manipular esta máquina, esta es la forma segura en la que usted tiene que desplazarse dentro de la zona de trabajo, etc. Como punto 3, cumplir con normas y disposiciones legales y reglamentarias sobre salud ocupacional. Y por último, proporcionar el equipo y elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo y asegurar su uso y funcionamiento. Y aquí me detengo un momentito. Vean que dice proporcionar el equipo, o sea, el patrón es el que tiene que asumir, por así decirlo, los costos para facilitarle al colaborador toda la indumentaria que necesite para protección de sí mismo. Y además, no solamente es que le vamos a brindar el casco, los guantes que necesita ese colaborador para que se proteja, sino que también el patrón tiene que garantizar, asegurarse de que el empleado los usa, ¿verdad? Y que los usa bien, que están en funcionamiento. Nada hacemos con que una empresa, ¿verdad? Pues invierta en la compra de una gran cantidad de equipo de protección de la mejor calidad, si tal vez está almacenado, ¿verdad? Ahí empolvado en una bodega, porque finalmente nunca se le entregó al colaborador. O peor aún, que se le entregue al colaborador y que la persona le da pereza colocársela o le da pereza usarla y que simplemente la tenga ahí, como decimos popularmente, enguacada, ¿verdad? En algún armario, pues esto sería un incumplimiento por parte del patrón. De hecho, es muy común que en las empresas, obviamente, se les hace la advertencia de que es de uso obligatorio y que en el momento en que se incumpla, pues es muy normal que se vayan a dar todo tipo de llamadas de atención o inclusive sanciones. Ahora, ¿para qué tiene que haber, verdad, tanta presión en el uso de esto? Porque recordemos que estamos hablando de la seguridad. Le sale más barato al patrón amonestar a un empleado que no quiere usar un casco y obligarlo a usarlo, a hacerse de la vista gorda y que por no usarlo en algún momento venga, tenga un accidente, le caiga alguna pieza en la cabeza y termine en el hospital, ¿verdad? Pues va a salir mucho más caro el tema de la indemnización y del seguro, que el haber hecho pues todas las
las medidas requeridas para hacer obligatorio, ¿verdad? Y velar por el uso adecuado de los equipos. Como les decía hace un momento, ¿verdad? No solamente el patrón tiene obligaciones, sino la contraparte, que es el trabajador. Y ahí mismo en la Ley 2, que es el Código de Trabajo, en su artículo 285, nos dice que todo trabajador deberá acatar y cumplir en lo que le sea aplicable con los términos de esta ley, su reglamento, los reglamentos de salud ocupacional, que se promulguen y las recomendaciones que en esta materia les formulen las autoridades competentes. O sea, dice, debe acatar y cumplir, también es una obligación. No es si quiero, si me nace, solamente si me están viendo, si no me ven me la juego, no, debe acatar. Serán entonces obligaciones del trabajador, además de muchas otras que este mismo código señala, pero que obviamente para efectos de esta semana no nos compete. Además, tiene que cumplir con estas obligaciones. Someterse a exámenes médicos que establezca el reglamento de la ley u ordenen las autoridades competentes, ¿verdad? Propias tal vez de la industria, de cuyos resultados deberá ser informado. Es muy común que en industria médica se hagan una serie de exámenes médicos, ¿verdad? De visión, inclusive sus condiciones generales de salud y otras, las benditas pruebas doping, ¿verdad? Que también forman parte de este tipo de exámenes médicos y dice que el trabajador debe ser informado de los resultados. Como punto 2 sería colaborar y asistir a los programas que procuren su capacitación en materia de salud ocupacional. Entonces aquí dice colaborar y asistir, es una obligación. No es que pereza, ese día mejor me voy a hacer el enfermo para no ir a la capacitación porque es muy aburrida. No, tenemos que ir. La ley nos dice que es nuestra obligación asistir a este tipo de capacitaciones. Recordemos que al final este tipo de información que recibimos en salud ocupacional es para nuestra propia seguridad. Como punto 3, participar en la elaboración, planificación y ejecución de los programas de salud ocupacional en los centros de trabajo. En muchos casos, algunos colaboradores de forma voluntaria, ¿verdad? Participan en la redacción y en la creación de estrategias que permitan ejecutar programas de salud ocupacional en toda la planta, ¿verdad? O en el área donde se está colaborando. Y como último punto, utilizar, conservar y cuidar el equipo y los elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo que se le suministran. Entonces, el patrón cumple con su parte, como lo decíamos antes, les va a dar todo el equipo de protección que requiera, pero es obligación del trabajador no solamente utilizarlos, sino cuidarlos, ¿verdad? Es muy pues, común de pronto por ahí escuchar algunos casos en donde se evidencia que el colaborador hizo un mal uso del equipo, que lo dañó intencionalmente y en muchos casos simplemente se le cobra, ¿verdad? Al trabajador. ¿Por qué? Porque está incumpliendo con una obligación que dicta la ley, ni siquiera es la empresa, ¿verdad? Como tal, es la legislación costarricense. Bien, en términos generales, estos tres documentos o reglamentos, ¿verdad? Que son propios de nuestro país, vean que están enfocados en temas de seguridad, de salud, ¿verdad? De protección de las personas. Pero resulta que a nivel internacional tenemos la Organización Panamericana de la Salud o la OPS, que esta es una organización especializada en la salud pública de las Américas. Trabaja cada día con países de la región para mejorar y proteger la salud de la población, brinda cooperación técnica en salud a los países miembros, combate enfermedades transmisibles y ataca los padecimientos crónicos, sus causas, fortalece los sistemas de salud y da respuesta ante situaciones de emergencia y desastres. La OPS además vela porque la salud se incluya en todas las políticas, ojo acá, y porque todos los sectores hagan su parte para asegurar que las personas vivan más y mejores años de vida. ¿Por qué? Porque la salud
es nuestro recurso más valioso. Continuando entonces con el siguiente subtema, vamos a ver lo que son las precauciones para el control de las infecciones. Se dice, ¿verdad?, que algunos elementos que son fundamentales para lograr esto son algunas prácticas, algunas muy sencillas, otras un poquito pues más de esmero, pero empecemos por el tema de higiene de manos, que lo hemos abordado ampliamente, ¿verdad? Lavado, un lavado correcto y el uso correcto pues de los productos para alcanzar, ¿verdad? Un resultado idóneo. La limpieza y desinfección de los lugares donde se trabaja, la seguridad en infecciones y medicaciones, evaluación de riesgos con un uso adecuado del equipo de protección personal, la minimización de las exposiciones potenciales y reprocesamiento del equipo médico reutilizable. Esos son algunos elementos, repito, para desarrollar precauciones contra cualquier tipo de contagio. Bien, hemos mencionado, ¿verdad?, este tema en particular, el término EPP, que representa equipo de protección personal. Son equipos, piezas o dispositivos que evitan que una persona tenga contacto directo con los peligros del ambiente riesgoso, los cuales pueden generar lesiones y enfermedades. Como lo vemos ahí en imagen, ¿verdad? Estos equipos pues tratan de generar protección desde la cabeza hasta los pies. Nosotros hemos mencionado algunas barreras de protección física, ¿verdad? La semana pasada, hoy retomamos algunas, pero con algunos, digamos que detalles particulares o adicionales. Ahora bien, la selección del equipo de protección personal en base a la evaluación del riesgo es muy importante. No solo que conozcamos cuáles son los equipos, sino que inclusive sepamos elegir correctamente cuáles equipos son los idóneos o los apropiados para cada escenario. Y para esto se nos recomienda hacernos al menos estas 4 preguntas que vemos en pantalla. Deberíamos de preguntarnos qué tipo de procedimientos se van a realizar. Esto, repito, es antes de seleccionar adecuadamente el equipo de protección personal. También podemos preguntarnos cuál será el grado de proximidad con el paciente durante la realización de algún procedimiento, cuáles son las medidas barrera para detener la propagación de la infección en caso de que la haya, ¿verdad? Y cuáles son los componentes del equipo de protección personal disponibles. ¿Qué probabilidad existe de tener contacto con sangre o fluidos corporales durante un procedimiento? Estamos además claros de que en industria médica, por lo menos en la parte de manufactura, muchos de los equipos de protección personal que se utilizan, tanto los colaboradores o inclusive aquellos que son manufacturados, tienen que ser pensados también en este tipo de situaciones, ¿verdad? Con cuántos niveles de protección, ¿verdad? Debe estar el colaborador al momento de estar en contacto con la fabricación o la manufactura de algunos dispositivos médicos. ¿Será de pronto que esos dispositivos que se están confeccionando pues son de muy alto nivel de, digamos, llamémoslo así, de relevancia, ¿verdad? A la hora de que llegue a manos del paciente, de ese cliente final? Entonces, dependiendo de muchas de esas posibles cuestiones que nos hacemos, así debería ser la selección correcta de los equipos de protección personal. Que estos al final lo que buscan es disminuir, ¿verdad?, el riesgo de contagio. Ahora bien, también es importante que los trabajadores de la salud se respondan a algunas preguntas claves al respecto para evaluar los riesgos a los que se pueden estar enfrentando. Podrían preguntarse dónde me pondré y quitaré el equipo de protección personal. Vimos la semana pasada que deben de existir cuartos asignados en donde el personal pueda colocarse toda la indumentaria, ¿verdad?, de protección.
Pero esto es importante que quede claro, porque no hacemos nada con tener todo el equipo si de pronto no tenemos estos detalles claves presentes, donde debo de movilizarme para colocármelo y también para quitármelo. Hay suficiente equipo de protección personal para todas las labores, para todo el personal. Necesitará asistencia cuando se tenga que utilizar o colocar algunos equipos de protección personal. Inclusive probablemente en el video que se vio la semana pasada, ¿verdad? Como una asignación fuera de clase, ustedes probablemente observaron que inclusive a veces se requiere de la asistencia, ¿verdad? De una segunda persona para que la colocación del equipo pues sea lo mejor posible. ¿Qué hacer con los elementos para desechar? ¿Verdad? No lo vamos a tirar pues en cualquier basurero. Deberían de estar correctamente señalados para este fin. ¿Cuál es el lugar más cercano para realizar la higiene de las manos inmediatamente antes y después de la asistencia de un paciente? Entonces son varias preguntitas vitales que estos trabajadores en salud deben hacerse, inclusive, ¿por qué no? Nosotros como colaboradores, repito, en industria médica, específicamente en el área de manufactura. Bien, veamos algunos, bueno, particularmente un par de escenarios sobre cuál es la secuencia correcta para colocarse los equipos de protección personal. El escenario que estamos viendo acá sería el de colocarse estos equipos para atender a un paciente que presenta tal vez síntomas o ya un diagnóstico fijo sobre influenza, ¿verdad? O algún virus respiratorio, en donde sabemos que hay una exposición a gotas, bien sea saliva, ¿verdad? O inclusive aerosoles, algún tipo de sustancia que deba aplicarse. Entonces, bajo este escenario, ¿cuál sería la secuencia de colocación del equipo de protección personal? Bueno, como vemos en pantalla, lo primero sería colocarse la bata, luego estaríamos hablando de la protección facial, que esto incluye mascarilla quirúrgica o respirador de partículas según sea el escenario, y la protección de los ojos. Y por último, ¿verdad? Lo que son los guantes y la cofia, perdón, ahí se me fue una letra A, pero es cofia o gorra. Acá, ¿verdad? Tenemos un pequeño esquema de precisamente el orden en que se deben colocar estos equipos de protección personal. Importante en el último paso que ustedes observan, ¿verdad? Sobre el tema de los guantes deben de inclusive cubrir el borde de las mangas de la bata, ¿verdad? O sea, la idea es que no quede expuesta ninguna área de piel. Esto es importantísimo. Algunas recomendaciones específicas sobre el uso de las batas quirúrgicas, ¿verdad? Bueno, nosotros, repito, la semana pasada específicamente vimos estas barreras de protección física, pero hoy vamos a resaltar algunos detalles adicionales de algunas de esas barreras o equipo de protección personal. Específicamente de las batas podemos decir que es importantísimo seleccionar la más adecuada para la actividad a la que se va a asistir, ¿verdad? O participar. También es importante conocer o por lo menos tener una estimación de la cantidad de fluido que se espera encontrar, ¿verdad? En ese procedimiento. Hablamos de fluidos desde saliva, ¿verdad? Líquidos del cuerpo, sangre, entre otros. Si la bata, ¿verdad? No es resistente a líquidos, pues entonces es importantísimo, si es un escenario muy extremo, inclusive utilizar un delantal impermeable. Y una vez que ya pues se cumplió con la labor, quitarse la bata usada cuanto antes, ¿verdad? No es que vayamos a andar ahí desfilando por todos los pasillos con una bata sucia, eso hay que desecharla inmediatamente, colocarla, ¿verdad? En un receptáculo para desechos, si son desechables, o si es alguna bata reutilizable, sería en lugares correctamente identificados para lo que es luego llevarlos a lavandería, ¿verdad? Eso depende mucho de la característica de la bata. Y por supuesto, lavarse las manos posterior a el desprendimiento de la bata.
Algunas recomendaciones también sobre el uso de las mascarillas, adicionales a las que vimos la semana pasada. Seleccionar la mascarilla adecuada para el tipo de precaución o procedimiento que se vaya a realizar o al que nos vamos a exponer. Hay un sinnúmero de estilos, de verdad, de mascarillas y dependiendo de la exposición y del riesgo, así debe ser escogida correctamente. Quitarse la mascarilla o el respirador y colocarlo en el receptáculo, ¿verdad? O en ese recipiente que está asignado para ese tipo de desechos y como siempre pues cerramos con el tema de higiene de manos. Recomendaciones sobre el uso de los lentes que se usan pues en procedimientos o en el manejo de algún tipo de materia prima, ¿verdad? De lo que es industria médica, se recomienda pues utilizarlos o elegirlos dependiendo del riesgo que, de exposición que haya. Las gafas nunca van a sustituir, ¿verdad? Lo que son los protectores de ojos. Aquí gafas, estamos hablando de los lentes, ¿verdad? Medicados o que uno pues adquiere en una óptica, ¿verdad? Para que esto quede bien clarito, esas jamás van a sustituir la protección de ojos ya propiamente con lentes para este particular. Quitarse el protector del rostro, realizar limpieza del mismo, en algunos casos son desechables, otras veces son reutilizables. Así que en este último escenario, cuando se reutiliza, es importante que se le aplique, ¿verdad?, la limpieza, la desinfección correspondiente al lente y pues que sea resguardado y como siempre cerramos con el tema de higiene de manos. Con respecto a la cofia, ¿verdad? O la malla que se utiliza para la cabeza, pues vamos a decir a grandes rasgos que hay dos tipos, las desechables y las reutilizables. Las desechables estamos claras, pues de que una vez utilizada, pues hay que colocarlos en el lugar idóneo para que sean eliminadas. Pero en el caso de las reutilizables, que casi siempre son de algún tipo de tela, estas deben ser lavadas, ¿verdad? Específicamente para poder volverse a utilizar. Referente a las mascarillas, inclusive pues también ahondamos un poquito en el tema, pero aquí recapitulamos las mascarillas del tipo que vemos en pantalla, que generalmente tienen dos bandas, ¿verdad? Sujetadoras, una que se coloca por encima de la cabeza y la otra por debajo de las orejas, llamémoslo así, casi a la altura del cuello. Este tipo de mascarillas son de seguridad, ¿verdad? Tienen una cobertura muy detallada en cuanto a la protección del área de la nariz y de la boca, pero deben ser bien colocadas. Yo recuerdo en pandemia ver muchos escenarios de personas que utilizaban ese tipo de mascarillas y pues las utilizaban mal, ¿verdad? No se colocaban las dos bandas, sino solamente una, porque qué pereza, porque aprieta mucho, porque es muy incómoda, porque me jala el pelo. Bueno, pero lamentablemente en asuntos de protección, ¿verdad? De salud, ahí pues a veces hay que estar un poquito incómodo, pero debe prevalecer la protección. Importante que una vez que se coloque correctamente, como ustedes ven, de acuerdo a los pasos ahí en pantalla, que inclusive se haga eh, una verificación de que el área que está por encima de la nariz, ¿verdad? Hablando propiamente de la mascarilla, esté bien sujeta. Eso generalmente tiene una laminita metálica que es bastante moldeable y la idea es que quede bien eh, adherida o bien acoplada, ¿verdad?, al arco de la nariz. Y en términos generales, pues la mascarilla no debería de tener ningún tipo de orificio, ¿verdad? O escape alrededor, porque de alguna manera pues se perdería entonces el objetivo de la misma. Y eso no se quiere, por supuesto. Con el tema del uso de los guantes, importantísimo, como antes lo mencionaba y como se observa en pantalla, los guantes deben cubrir completamente el puño de la bata y deben ser usados pues, solo una vez y después desecharse. Inclusive se habló la semana pasada de que en caso de que se tenga alguna
digamos, idea o alguna sospecha de que el guante se haya roto, ¿verdad? O que tenga algún tipo de fisura, es importante, si es posible, pues cambiarlos y si no, colocar inmediatamente un par de guantes encima para evitar cualquier tipo de contacto que ponga en riesgo la salud de la persona. Por acá igualmente tenemos a modo de repaso, ¿verdad? Esa secuencia de la colocación correcta de los guantes. Aquí no vamos a ahondar mucho, es solamente repaso. Y para finalizar, también a modo de repaso, tenemos de forma muy general y puntual cuál es la forma correcta de quitarse los guantes, que esto igualmente, ¿verdad?, lo abordamos la semana pasada. Pero en términos muy generales, es importante entonces que recalquemos para hoy que en temas de bioseguridad, ¿verdad?, los equipos de protección personal, también llamados barreras de protección física, son equipos que son creados para proteger y garantizar la seguridad de las personas. En nuestro país, dichosamente, disfrutamos de varias leyes que respaldan y que de alguna forma garantizan que las dos partes involucradas en una labor, son pues el patrón y el trabajador, verdaderamente cumplan con esas pautas que generan protección a la vida. Vimos también la amplia gama de opciones en cuanto a lo que es protección personal. Lo decía hace un rato, ¿verdad? Eso va desde la cabeza hasta los pies. Aquí me devuelvo para que veamos ese particular. Y pues en otros escenarios inclusive hablamos de casco, ¿verdad? Hablamos de chalecos, hablamos de protección para los oídos, hablamos de arnés, ¿verdad? Ante una eventual movilización de carga o que tengamos que desplazarnos de acuerdo a la labor que realizamos. Inclusive hablamos de zapatos, ¿verdad?, especiales para algunas labores. Todo esto tiene que ver entonces con esa protección que el trabajador requiere para que sus labores, ¿verdad?, sean realizadas de la forma más segura posible.